Y buenas noches a todos. A ver, Milei llega a este final del año con un activo inestimable, que es un diciembre tranquilo, con mínima conflictividad social y sobre todo con un fin de año después de un triunfo electoral en el cual, pese a los indicadores económicos que marcan que todavía no hay una realidad que llegue al bolsillo, mantiene la expectativa sobre que su gobierno va a mejorar las cosas a futuro. Fíjense los datos de la última encuesta de Management and Fit. El 46,5% de los encuestados, esta es la última encuesta nacional, muestra que llegan a estas fiestas peor, sin ahorro o con menores ingresos que un año atrás, que en diciembre de 2024. Repito, el 46% de los encuestados, la mayoría, pues después ahí no sabe, no contesta, los que están en el medio, pero hay casi una mitad de los encuestados que dicen llegamos a estas fiestas peor de lo que era un año atrás. Y es lógico, porque en diciembre del 2024 la economía estaba en una recuperación económica muy fuerte, después de la recesión del primer semestre del 2024. El crédito estaba volando, se duplicaba en términos anuales el crédito para consumo, el crédito prendario, el crédito en tarjetas de crédito. Había muy baja morosidad y se expandía fuerte el consumo para recuperar la caída de la primera parte del año. Y el gobierno vendía la idea de que en el 2025 se iba a derrumbar el riesgo país, que los argentinos iban a sacar los dólares del colchón, empezaba la competencia de moneda, iban a circular los dólares de los argentinos en el colchón en la economía, y la economía iba a despegar fuertemente. Pero en el medio pasaron cosas. Hubo una campaña electoral donde hubo una corrida cambiaria histórica, la mayor desde la salida de la convertibilidad, el rescate de Bessent. Se dispararon las tasas de interés, se disparó la morosidad, se frenó la economía y en el medio de todo eso se deterioró, obviamente, la perspectiva de la gente en términos de su bienestar económico. Y por eso, hoy prácticamente la mitad de los encuestados dicen que están llegando a final de año peor de lo que estaban un año atrás. Donde, insisto, la expectativa era muy fuerte sobre el gobierno de Milei, que el 2025 iba a ser un año arrasador. La sorpresa hoy es que una gran mayoría dice que está cambiando hábitos de consumo, más del 80% está achicándose en sus hábitos de consumo. Hay un 67% que está con un nivel de endeudamiento entre medio y alto. Hay solo un 25% que califica la situación del país como positiva. Hay un 47% que la califica como negativa. Y pese a todos esos indicadores, todavía hay una cantidad muy importante de la población, el 46,3%, prácticamente de nuevo, una mitad de la población que, pese a que le duele el bolsillo, que está peor que hace un año, que está haciendo ajustes importantes en su presupuesto para llegar a fin de mes, tiene la expectativa de que, la placa siguiente, que va a mejorar la situación futura. Pese a todo eso, hay una mayoría que dice la situación futura va a mejorar. Y ese es el gran activo que tiene el gobierno de Milei. Es decir, Milei atravesó un 2025 muy difícil en términos de gestión, con la corrida cambiaria histórica, con la disparada de las tasas de interés, con un plan económico que fue prácticamente salvado por el Tesoro de los Estados Unidos, y pese a eso renueva para el tercer año de su gobierno la expectativa de que las cosas van a mejorar a futuro. Cuando uno ve el impacto que ha habido ahora con los datos concretos, los datos directos, no lo de las encuestas, sino los que miden el Banco Central en términos de morosidad del crédito, fíjense, en marzo, cuando todavía se pensaba que la economía iba a despegar muy fuerte, cuando venía el crédito creciendo muy fuerte, había 2% de morosidad
de los créditos totales, de la cartera irregular total. En octubre se había más que duplicado, 4,5% de total. La morosidad en los créditos personales pasó del 4% al 9,9%. Y la morosidad en las tarjetas de crédito pasó del 2,5% al 7%. Estos son los niveles más altos de morosidad del crédito en las últimas 2 décadas, comparable con el final del gobierno de Macri, la crisis 2018-2019 y los datos de la pandemia. Entonces, hubo un tsunami con la corrida cambiaria en medio de la campaña electoral. Y la gente, que está muy endeudada, con la suba de la tasa de interés sintió un cimbronazo enorme. Pese a eso, Milei llega a un diciembre tranquilo, con paz social, bajísima conflictividad. El paro, o mejor dicho, la movilización de la CGT de la semana pasada fue casi testimonial, casi de obligación, de compromiso, en rechazo de la reforma laboral, y llega con la perspectiva y el escenario abierto para 2026. ¿Qué es lo que el gobierno necesita para el 2026? Para que la economía pueda crecer, para que se mantenga la estabilidad cambiaria, para que siga el proceso de desinflación, necesita bajar el riesgo país y que ingresen los dólares que le permitan a esta economía financiar por lo menos un punto de PBI, de lo que se llama déficit de cuenta corriente, el pago de importaciones, el pago de los viajes al exterior, los servicios de la deuda, los intereses de la deuda, lo que se llama el déficit de cuenta corriente, y además necesita por lo menos otro punto y medio del PBI para financiar los vencimientos de capital de la deuda. Es decir, necesita muchos dólares. Y esos dólares solo los puede conseguir si se abre la cuenta capital, si ingresan esos dólares, ya sean inversión extranjera directa, ya sea emisión de deuda de las empresas privadas en el mercado de capitales, del sector público provincial emitiendo deuda porque le prestan el mundo dólares a las provincias o al Estado nacional, ya sean dólares que llegan de no residentes, de extranjeros, o ya sean dólares que sacan del colchón los argentinos y los meten en el sistema. Esa es la gran apuesta del gobierno para mantener tasas de crecimiento del 3-4% el año que viene, para que el dólar se mantenga cómodamente dentro de las bandas cambiarias y sobre todo para que se mantenga el proceso de desinflación y de estabilidad. Y para eso, insisto, la clave es que baje todavía más el riesgo país y que el gobierno pueda empezar a emitir deuda para refinanciar los vencimientos de capital de los bonos reestructurados por Martín Guzmán en el gobierno anterior. Para eso Milei está mostrando un pragmatismo total. Está mostrando Milei que, como decía John Maynard Keynes, el famoso y brillante economista británico aborrecido por el propio Milei, cuando las circunstancias cambian, yo cambio. ¿Cuál es el problema? Milei podría decir perfectamente, las circunstancias cambiaron y yo cambio de opinión. ¿Cuál es el problema? Y el ejemplo más palmario de esto es lo que pasó con el presupuesto. Ahora lo va a contar Facundo Chávez. El gobierno la semana pasada logra una aprobación en general en diputados del presupuesto 2026. Pero una derrota muy dura en el capítulo 11 de ese presupuesto que establecía la derogación de la ley de financiamiento universitario y de la ley de discapacidad. Una apuesta muy audaz del gobierno que fue rechazada por los diputados. En otro contexto, antes de la elección nacional, Milei hubiese salido a hacer un casus belli de ese rechazo de los diputados. Hubiese insultado, hubiese bramado principio de revelación y se hubiese tirado con todo contra los diputados, contra los gobernadores, denunciándolos con todo tipo de insulto como la casta. En esta oportunidad, Milei no solamente mantuvo un prudente silencio, sino que ayer con Luis Majul ratificó que quiere ese presupuesto que se votó en general pese a que le rechazaron uno de los capítulos que el gobierno decía que era clave para el equilibrio fiscal. Y dijo que va a reacomodar partidas, pero que quiere aprobar, y ahora va a contar, insisto, Facundo Chávez, este mismo viernes el presupuesto. Mirá lo que decía Milei respecto al presupuesto 2026 y cómo lo que en otro momento hubiese denunciado de un ataque de la casta contra su gobierno, ahora dice
que fue un logro, un triunfo, haber dado media sanción al presupuesto y que esta semana muy probablemente se convierta en ley en el Senado. ¿Va a vetar el presupuesto si no contiene la derogación de leyes que aumenten el gasto en discapacidad de universidades? Hemos podido sancionar el presupuesto. En la batalla del presupuesto hubo, digamos, 14 contiendas. La primera fue lograr el quórum, y logramos el quórum. Segundo, logramos que se vote por capítulos, y después se votaron 12 capítulos, de los cuales se aprobaron 11. Hoy tenemos media sanción del presupuesto. A mí eso me parece muy importante. Está construido sobre la base de déficit cero, a la luz de cómo siga evolucionando el debate sobre el presupuesto, porque ahora está en el Senado, que ya tiene dictamen, que dicho sea de paso, ¿cuánto hacíamos que no veíamos esta productividad en el Congreso, no? Entiendo que entonces la respuesta es que no lo va a vetar. Exactamente, digamos, nosotros tenemos presupuesto. Y lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin subir impuestos. Un Milei completamente diferente. Es decir, un Milei que en vez de insultar, de denunciar que le bocharon el capítulo 11, dice, ¿qué problema hay? Me votaron 11 de los 12 capítulos que mandamos al presupuesto, al Congreso. Tenemos productividad en el Congreso. El Senado ahora está tratando los dictámenes, ya sacó el dictamen de presupuesto. La gran apuesta es que se apruebe esta misma semana, a fin de año. ¿Qué está pasando? El gobierno necesita antes de fin de año el presupuesto aprobado. Porque con ese presupuesto aprobado, que obviamente va a mantener el equilibrio fiscal, como decía Milei, se reasignarán partidas y se compensará lo que significa el gasto adicional para universidades y para la ley de discapacidad, pero necesita el presupuesto aprobado porque era el reclamo unánime del Fondo Monetario, el Tesoro de los Estados Unidos y de todos los bancos de inversión, de los mercados. ¿Para qué? Para poder salir rápidamente. Hay un vencimiento de deuda de 4.500 millones de dólares el próximo 9 de enero. El gobierno quiere ver si baja un poco más el riesgo país, puede emitir los dólares que le faltan, que no son muchos, serán unos 1.500 millones de dólares para cubrir ese vencimiento y no tener que recurrir a un repo con los bancos que está por fuera del mercado. Y para eso necesita el presupuesto, no solamente porque es una señal política fuerte, sino porque el presupuesto incluye una cláusula que le permite al gobierno emitir deuda bajo legislación extranjera, ley Nueva York, cosa que hasta ahora no podía hacer porque tenía que pasar especialmente por el Congreso. Con el presupuesto aprobado, al gobierno se le despeja la posibilidad de emitir nuevos bonos de la deuda, que necesita hacerlo para cubrir vencimientos de capital de la deuda vieja en el año 2026. El otro tema que muestra también la versatilidad de Milei y cómo Milei, si se quiere, ha hecho un curso de aprendizaje rápido en el gobierno, es el cambio de la política cambiaria. La modificación de la banda, del techo de la banda para el dólar, ajustándolo ahora para inflación, es lo que pedían los bancos de inversión, el FMI, la mayoría de los economistas en la Argentina. Algún economista chicaneó por ahí, ahora somos todos mandriles. Es decir, a los que Milei acusaba de estar pidiéndole un cambio en el esquema cambiario, bueno, Milei lo introdujo. ¿Y lo introdujo por qué? Porque detrás de eso está la expectativa de que el Banco Central pueda comprar dólares, acumular reservas. El reclamo que le viene haciendo desde el mercado para bajar el riesgo país. De nuevo, la prioridad del Milei no es más la batalla cultural, no es más la discusión con los economistas o con los políticos. La prioridad ahora es los resultados. Y para eso necesita bajar el riesgo país y conseguir los dólares que le eviten la maldición del tercer año. La maldición del tercer año es lo que le pasó a Cristina, que en su último mandato, en el 2014, tuvo que devaluar. Es lo que le pasó a Mauricio Macri, que en el 2018, en el tercer año de su gestión, tuvo que devaluar y tuvo una crisis cambiaria, inflacionaria y recesión. Y es lo que le pasó al gobierno anterior, que en el 2022 tuvo el estallido total con la renuncia de Guzmán, la llegada por pocos días de Batakis y la llegada de emergencia de Massa. Y para eso Milei sabe que necesita conseguir los dólares que le despejen el camino
de su tercer año de gestión, el 2026. Arrancamos de esta manera y nos metemos de lleno con toda la discusión que hay sobre el presupuesto y sobre todo qué está pasando a esta hora con el asado del gabinete en Olivos en la despedida de año del gobierno de Milei.